Muy buenos días, mis apreciados estudiantes. Una vez más les saluda su profe Mr. Víctor. Esta vez vamos a ver la secuencia número 17, que consiste en la multiplicación de polinomios. ¿Qué vamos a ver entonces? Multiplicación primero de monomios, que son las expresiones más sencillas, y luego multiplicación de polinomios, que son sumas y restas de polinomios. Listo, entonces veamos esta situación. Esta situación me dice que en una caja se van a guardar 6 latas cilíndricas, como se observa en la figura. Entonces tenemos aquí la caja de color morado y dentro de esa caja de color morado caben justo 6 cilindros y me dan una serie de medidas. Acá me dan la altura de la caja en términos de X, es decir, es un valor que yo no conozco, pero ese valor que no conozco está multiplicado acá por 12 séptimos de la altura. También tenemos la profundidad, que es 2x, el ancho, que es 2x más 7, y también nos dan la medida del diámetro de esta circunferencia del cilindro, que es x. Recordemos que el diámetro es el doble del radio. El radio es este que está aquí punteado. Entonces, si quisiera saber el radio, tendría que coger el diámetro y dividirlo en 2. Pasemos entonces al siguiente. Me dice acá, primero, ¿cuál es el polinomio que representa el volumen de la lata? Y segundo, ¿cuál es el polinomio que representa el volumen de la caja? Veamos. Entonces tenemos que, primero vamos a hallar el polinomio que representa el volumen de la caja. Y me han puesto aquí esta expresión, pi por x medios al cuadrado por 12 séptimos de x. ¿Pero de dónde salió esta expresión? Pues recordemos que el volumen de una lata, que vendría siendo un cilindro, es decir, el volumen de un cilindro se halla por medio de hallar primero la base, el área de la base de ese cilindro, y como la base de ese cilindro es un círculo, el área de un círculo se halla con esta expresión de acá, pi por r al cuadrado, donde r es el radio de la circunferencia, y recordemos que pi es un número que nace de encontrar cuál es la circunferencia del círculo, que yo se los expliqué una vez el año pasado, que bueno, si están interesados, pues pueden buscar ahí en internet dónde sale pi. Es una historia que les conté, pero no es el caso para esta ocasión. Simplemente pues sepan que cuando quiera hallar el área de un círculo siempre debe utilizar esta expresión, pi multiplicado por el radio al cuadrado. Recordemos que el radio que lo que les dije al principio, que el radio es la mitad del diámetro, y como allá nos estaban diciendo que el diámetro era x, pues si yo cojo el diámetro, que es x, y lo divido en 2, entonces ese sería el radio. Y al elevarlo al cuadrado, pues aquí me quedaría entonces la expresión pi medios al cuadrado. Y luego de que ya tengo el área de la base, lo que tengo que hacer es multiplicar por la altura del cilindro. Y pues la altura del cilindro, como ya lo vimos, es la misma altura de la caja. Por eso vemos colocado aquí que multiplicado por 12 séptimos de x. Veamos entonces qué se debe hacer ahora. Aquí lo que hice fue aplicar una propiedad de la potenciación cuando tengo una división de potencias, una división de potencias. Si yo lo tengo por fuera del paréntesis, pues lo que hago es que el 2 que está por fuera del paréntesis afecta a cada uno de los miembros de la división. Entonces por eso quedaría x al cuadrado y 2 al cuadrado. Aquí entonces pues desarrollo la potencia, entonces me quedaría x al cuadrado, que sigue siendo x al cuadrado, y 2 al cuadrado, que es 4. Y después de eso multiplico los monomios. Entonces aquí ya vendría lo que es nuestro tema, que es la multiplicación de monomios. Entonces, ¿cómo se multiplican monomios? En contraste con lo que hemos visto de suma y resta de polinomios y de monomios, cuando estamos multiplicando monomios, ahí yo aplico una propiedad de la multiplicación cuando son potencias de igual base. Fíjense que aquí tengo una potencia que es x a la 2 y tengo otra potencia aquí que es x a la 1. Recuerden que cuando la x no tiene nada aquí en el exponente quiere decir un 1. O sea, tengo dos potencias y tienen la misma base. La misma base sería la x. Entonces, cuando yo multiplico potencias de la misma base, lo que debo hacer es sumar los exponentes. Entonces, acá me quedaría 2 más 1, 3. Pero veamos aquí entonces cómo queda. Aquí simplemente lo que he hecho es romper los paréntesis y quedó expresada la multiplicación. ¿Qué pasó con la parte literal? Pues ya vamos a ver. Esa es la parte literal. ¿Qué pasó con la parte del coeficiente? Los coeficientes serían aquí pi. También estaría aquí el 4, que estaría en la parte de abajo dividiendo, el 7 aquí dividiendo y el 12. Entonces, ¿qué ha pasado? Hemos aplicado la multiplicación de potencias de igual base. Por eso x al cuadrado por x quedó convertido en x a la 3. Y 12pi, pues simplemente he multiplicado los coeficientes entre sí. El 12 multiplicado por el pi, aquí está, 12 multiplicado por el pi, y el 4 por 7, aquí abajo 4 por 7 sería 28. Entonces me quedó 12pi 28avos multiplicado por x a la 3. Después de que ya tengo esta expresión, lo que debo hacer es simplificar si se puede. Entonces veamos.
Efectivamente, pues se puede simplificar porque aquí puedo sacar el dividirlo entre 3 y 12 dividido en 3, perdón, dividirlo entre 4 y 12 dividido en 4 es 3 y 28 dividido en 4 es 7. Entonces la expresión final es 3pi séptimos por x a la 3. Entonces la conclusión que sería que la multiplicación de estos dos monomios, es decir, x medios al cuadrado y 12 séptimos de pi de x multiplicado por pi, eso me da 3pi séptimos de x a la 3. Ese sería entonces el volumen de la lata. Entonces acá tenemos, para concluir el punto anterior, que el producto de dos o más monomios lo calculamos multiplicando los coeficientes entre sí. Recuerden que los coeficientes son los números, la parte numérica, lo que conozco. Y luego las partes literales. Recuerden que la parte literal son las que tienen la letra con su exponente, teniendo en cuenta las propiedades de las potencias de igual base. En este caso, las potencias de igual base de la parte literal era la x, porque en ambos lados teníamos la x y era la misma base, que era la propia x. Veamos entonces la siguiente parte del problema. La siguiente parte del problema sería hallar el volumen de la caja. Recordemos que para hallar el volumen de un prisma, es decir, que es la misma caja, los prismas las cajas son prismas, es multiplicar el largo por el ancho por la profundidad, o la altura por la profundidad por el ancho. Entonces habíamos visto en la figura anterior que la profundidad era 2x, eso lo tenemos que multiplicar por el ancho. Como lo vamos a multiplicar, tenemos que tener mucho cuidado porque vamos a usar el paréntesis, porque el paréntesis me representa que por dentro de eso está el ancho, y el ancho recordemos que era 2x más 7. Y finalmente el alto, y el alto era 12 séptimos de x. Aquí hay que ser muy asertivo con el uso de los paréntesis, porque si yo coloco 2x multiplicado por 2x más 7 sin paréntesis, entonces no estaría multiplicando todo el ancho, sino solamente la primera partecita del ancho, que es 2x. Entonces, teniendo en cuenta eso, aquí está la fórmula del volumen de una caja, ancho por largo por alto. Pasemos entonces a resolverlo. Aquí, ¿qué se aplicaría? La propiedad distributiva de la multiplicación. Recuerden que la propiedad distributiva de la multiplicación me dice que yo debo multiplicar lo que está fuera del paréntesis por cada uno de los términos que está por dentro del paréntesis. Es decir, debo multiplicar este 2x por 2x, luego sumo y multiplico este 2x por este 7. Y aquí me ha salido este resultado. Entonces 2x por 2x me da 4x a la 2. ¿Por qué 4x a la 2? Porque tenemos una potencia de igual base acá, x a la 1, x a la 1, sumo los exponentes, 1 más 1 es 2, dejo la misma base que es x y multiplico los coeficientes. El coeficiente de este es 2 y el coeficiente de este es 2 y 2 por 2 me da 4. Luego hago lo mismo multiplicando este 2x por este 7. Aquí este término no tiene parte literal, entonces lo único que hago es multiplicar en la parte numérica, que es el 7, por su parte numérica de acá, que es el 2. Entonces 7 por 2, 14, y me deja la misma x, porque este no tiene x, entonces queda la misma x de acá. Entonces me queda 14x. Entonces este ya quedó desarrollado aquí, ahora me falta el siguiente. Volvemos otra vez entonces a aplicar la propiedad distributiva, pero esta vez el que se va a distribuir es 12 séptimos de x. Sería este por este y este por este. Veamos. Efectivamente, entonces acá tenemos 4x a la 2 multiplicado por 12 séptimos de x, más, porque acá hay un más, aquí se aplicaría la ley de signos, más por más pues me da más, y 14x multiplicado por 12 séptimos de x, y hacemos la multiplicación. Entonces me ha dado 48 séptimos de x a la 3. ¿Por qué? Porque tenemos aquí la misma base que es x y sumamos los exponentes, 2 más 1. Recuerden que cuando la x no tiene nada aquí de exponente es un 1. Entonces 2 más 1 me da 3. Entonces me queda x a la 3. Y luego multiplicamos el 4 por el 12, que me da 48. Y el 7 por el 1, si colocar aquí un unito debajo del 4, pues 7 por 1 me da 7. Y en este lado la multiplicación me daría 14 por 12 dividido en 7. Entonces aquí lo que hemos hecho para hacerlo más rápido es, como el 14 es múltiplo de 7, pues divido este con este. Puedo simplificar aquí antes de multiplicar. Entonces séptima de 7 1 y 14 dividido en 7 me da 2 y 2 por 12 pues me da 24. ¿Qué pasó con las x? De nuevo, tienen la misma base, diferente exponente, bueno en este caso igual exponente, lo sumo y me queda x a la 2. 1 más 1 me da x a la 2. Entonces ya tenemos acá la conclusión, que sería que el volumen de la caja pues es esto que acá, lo que acabamos de hallar, 48 séptimos de x a la 3 más 24x a la 2. Aquí ya no se puede simplificar más porque estos son monomios que no son semejantes. Tienen la parte literal es diferente, al estar este elevado a la 3 y este elevado a la 2, la parte literal ya cambia. Entonces tenemos acá como conclusión que para multiplicar un monomio
por un polinomio usamos la propiedad distributiva de los números reales multiplicando el monomio por cada término del polinomio. Y tenemos también que para multiplicar los dos polinomios multiplicamos cada término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio y después reducimos los términos semejantes. O sea, cuando ya estoy multiplicando un polinomio por un polinomio, pues tendría que hacer la misma propiedad distributiva, pero cogiendo cada uno de los términos del primer polinomio, multiplicando por cada uno de los términos del segundo polinomio, y luego pasamos al siguiente término del primer polinomio y así hasta acabar, hasta que cada uno de los términos de cada polinomio quede multiplicado por el del otro. Bueno, veamos este ejercicio. Tenemos que multiplicar este polinomio de acá, 3x a la 2 más 2y, multiplicarlo con 2x a la 3 menos 2x a la 4, y a la 5. Entonces vemos acá que tenemos una multiplicación de un polinomio, porque tiene aquí dos términos, por otro polinomio, porque también tiene dos términos. Entonces tenemos que aplicar lo que acabé de decir ahorita. Tengo que multiplicar el primero con el primero, mirando la ley de signos, los dos son más, entonces sería más. Luego, el primero con el segundo, mirando nuevamente la ley de signos para saber qué signo va a quedar en medio de ellos. Entonces quedaría aquí más por menos me da menos. Me quedaría con menos en medio de ellos. Y luego el segundo por el primero, cuidando la ley de signos, y luego el segundo por el segundo, mirando nuevamente la ley de signos. Ahí ya terminaría porque ya multiplicar este por este ya lo hice al principio, y multiplicar este por este pues ya lo hice también al principio. No tendría que repetir esa multiplicación porque recuerden que la multiplicación es conmutativa, el resultado sería el mismo en cualquier orden. Entonces con hacerlo el primero con el primero con el segundo, luego el segundo con el primero y el segundo con el segundo, ya quedaría completa nuestra multiplicación. Entonces, teniendo en cuenta ese procedimiento, lo que vamos a hacer acá para al menos descartar alguno de los polinomios que están aquí sería hacer la primera multiplicación y luego revisar qué polinomio no tiene como resultado esa multiplicación y lo descarto. Me quedaría con los que sí la tengan. Y lo vamos haciendo así sucesivamente. Entonces la primera multiplicación sería 3x al cuadrado multiplicado por 2x a la 3. Entonces el procedimiento me dice multiplique los coeficientes, es decir 3 y 2, y luego multiplique la parte literal teniendo en cuenta la potenciación de términos con igual base, de potencias con igual base. Entonces me quedaría primero 3 por 2, 6. Tengo que buscar uno que empiece por 6 por acá, pero hay varios que empiezan por 6, entonces necesito seguir multiplicando para poder tener un mejor criterio. Luego multiplico la parte literal, que sería x a la 2 por x a la 3. Entonces, como tienen la misma base, sumo los exponentes. 2 más 3 me da 5. Eso quiere decir que tengo que buscar un término que tenga 6x a la 5. Vemos aquí que aquí hay uno que tiene 6x a la 5, pero tiene negativo. Y como los dos son positivos, pues la respuesta tendría que ser positiva. O sea que este que tiene menos 6x a la 5 no me sirve, lo tengo que descartar. Aquí no tengo ninguno que tenga 6x a la 5, entonces descartado también. En este segundo tengo aquí uno que sí tiene 6x a la 5 positivo, podría ser un candidato para la respuesta. Y este de acá también tiene uno que es positivo y es 6x a la 5. Entonces por ahora descarto estos dos, me quedan estos dos todavía. Seguimos. Ahora el primero por el segundo. 3x a la 2 por 2x a la 4 y a la 5, teniendo en cuenta que este es negativo. Entonces aquí nuevamente 3 por 2 me da 6, tiene que empezar por 6. Luego x por x a la 2 por x a la 4, tienen la misma base, sumamos los exponentes, me quedaría 2 más 4, 6. Entonces me quedaría x a la 6 y me falta la y a la 5, que no tengo por cuál multiplicar ese y a la 5 aquí, entonces sigue quedando la misma y a la 5. Entonces el término que debo buscar ahora es negativo por el negativo de aquí y tiene que empezar por 6 y la parte literal tiene que ser x a la 6 y a la 5. Busquemos uno que tenga x a la 6 y a la 5. Mire, aquí está x a la 6 y a la 5, es negativo, y aquí también está x a la 6 y a la 5 y es negativo, los dos tienen el 6, o sea, las dos todavía pueden ser posibles. Pasemos al siguiente. El siguiente sería 2y por x a la 3, por 2x a la 3. Entonces aquí nuevamente me tiene que dar 2 por 2, 4, y x a la 3, y. Estos no se pueden unir porque tienen diferente base, entonces simplemente pongo uno seguido del otro, x a la 3y. Tengo que buscar un término que sea 4x a la 3y. Mírenlo, aquí está, 4x a 4x a la 3y, está positivo, o sea, está bien. Pero aquí por este lado también tengo el mismo término, 4x a la 3y, o sea que todavía no puedo descartar ninguno de estos dos. Y miremos ahora finalmente este con este. 2 por 2, 4,
tiene que ser negativo porque este es negativo y este es positivo. Y x a la 4 tiene que seguir siendo x a la 4 porque este no tiene x, no tiene con qué cambiarlo. Y el y a la 5 sí cambia porque tengo aquí el y. Entonces y por y a la 5 me da y a la 6. ¿Por qué? Porque 5 más 1 de este y me da 6. Entonces el término que estoy buscando es menos 4x a la 4 y a la 6. Menos 4x a la 4 y a la 6 está aquí. Y acá está 4x a la 4 y a la 6, pero es positivo. Entonces este polinomio no me sirve porque tendría que ser negativo. Más por menos me da menos. Entonces la respuesta sería este de acá. Y ya lo hemos encontrado. Pasemos al siguiente. Aquí me están diciendo, selecciona el coeficiente del término x a la 3, z a la 2 del producto. Entonces tengo que mirar cuál tiene x a la 3, z a la 2 y mirar que al multiplicarse qué coeficiente me da. Entonces aquí tengo uno que tiene x a la 3, ahora tengo que buscar el otro que tiene z a la 2, es este, o sea que tengo que multiplicar este por este. Aquí tenemos menos y menos, o sea que el producto me tiene que dar más, menos por menos me da más, y 8 por 2, 16, entonces tengo que buscar más 16, aquí está menos 16, no puede ser, aquí está más 16, listo, ese sería. Muy bien chicos, y con esta parte ya terminaríamos la explicación. Entonces aquí que concluimos que para multiplicar dos monomios hallamos el producto de los coeficientes y luego el de las partes literales, cada uno por aparte, coeficiente con coeficiente y literal con literal. Y para un monomio por un polinomio aplicamos la propiedad distributiva. Y para dos polinomios también aplicamos la propiedad distributiva teniendo en cuenta que debo multiplicar cada término del primer polinomio por cada término del segundo y luego reducimos términos semejantes si los hubiere. Pasemos entonces ahora a la parte física del libro. Acá tenemos una situación que les invito a que lean, por favor, léanla porque me he dado cuenta que probablemente no la están leyendo porque se ponen a buscar cosas en internet cuando no es necesario, porque la explicación la estoy dando yo y en los ejemplos se complementa aún mejor la explicación. Entonces, antes de ponerse a buscar en internet, por favor, lean lo que tienen disponible, lean paso a paso, tratando de hacerlo comprendiendo cada renglón que aparece ahí. Aquí está la situación, por favor la miran, la analizan. Aquí tenemos la definición de multiplicar monomios que ya la vimos. Tenemos un ejemplo en el que estamos calculando el producto de este monomio por este monomio. Lo revisamos también. Fíjense acá tenemos una parte literal que tiene 3 letras aquí y otras 3 letras acá. Revisen a ver cómo queda esa multiplicación. Por favor, léanlo, repito nuevamente, léanlo antes de buscar cosas en internet. Aprovechen lo que tienen aquí. Miremos acá la alerta. Entonces en la alerta tenemos que este de aquí es diferente de este de acá. Pilas, ¿por qué es diferente? Miren lo que han hecho acá. 8 por 5, 40. Dejamos el 40x y luego acá me quedaría menos 80xy. Entonces fíjense lo que ha pasado aquí. ¿Por qué es diferente? Porque aquí multiplicaron el 8 por 5, el 8x por 5, pero se les olvidó multiplicar el 8x por 10, por menos 10. Entonces dejaron acá el mismo término, o sea, solo multiplicaron el primero con el primero y ya, murió ahí. Entonces quedó mal hecha la propiedad distributiva. En este otro ejemplo, ¿qué es lo que pasó? Aquí, ¿qué es lo que hicieron? Miren, dejaron las mismas bases, está bien, y y z, las mismas bases, pero se equivocaron porque en vez de sumar los exponentes, los multiplicaron. Pilas ahí, los exponentes no se multiplican, se suman. Por eso esto también es diferente, esta no es la respuesta. Y en este otro ejemplo también que se suele cometer ese error es que tenemos aquí dos potencias de la misma base y pensamos que porque este literal no tiene aquí exponente, entonces el exponente es 0. Error, mucho cuidado. Recuerden que cuando una potencia, una base, no tiene ningún exponente, asumimos que ese exponente es 1, no 0. Por lo tanto, aquí no sería 3 más 0, sino sería 3 más 1. Y me quedaría entonces w a la 4, no w a la 3. Tenemos aquí también otro ejemplo que por favor les pido que lo miren, no lo pasen por alto, miren lo que es otro ejemplo de multiplicación de monomios. Aquí estamos multiplicando la base, bueno, estamos hallando el área de este triángulo, que recuerden que el área del triángulo es base por altura sobre 2, por eso estamos aquí 5y por 3y dividido en 2, porque esa es la expresión de un área de un triángulo. Miren a ver cómo sale esa operación. Tenemos este otro ejemplo también en el que estamos hallando el área de un rectángulo, el ancho por el largo, largo por ancho. De nuevo, mírenlo, por favor, no lo pasen por alto. Aquí estamos aplicando la propiedad distributiva también.
Bueno, aquí en este caso no habría que necesidad de multiplicar, hacer la propiedad distributiva porque de entrada podemos simplificar este de aquí, este polinomio, al ser los dos términos semejantes, los podemos unir en uno solo, que fue lo que hicieron acá en esta línea. Por favor, miren a ver cómo lo hicieron. Aquí tenemos la definición de un monomio por un polinomio que ya la vimos en la explicación y tenemos otro ejemplo que por favor de nuevo les pido que lo miren uno por uno. Y bueno, pasamos entonces a la siguiente página. Tenemos otro ejemplo acá en el que vamos a hallar el área de un hexágono regular. ¿Cómo se halla el área de un hexágono regular? Pues aquí lo miran, mire, acá está, aquí está. Recordemos que el área de un hexágono regular se halla multiplicando el perímetro por la apotema y dividiendo esa cantidad entre 2. Entonces, este es el perímetro. El perímetro que sería, pues, como es un hexágono regular, sería este lado más 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 este lado. Como todos son iguales, pues la forma más fácil de simplificar es multiplicar 6 por este polinomio acá. 6, abro paréntesis, por 5x más 3, aplico propiedad distributiva, que fue lo que hicieron aquí. 6 por 5x más 3 y lo multiplico por el apotema. ¿Qué es el apotema? Es la distancia que hay, la distancia perpendicular que hay de un lado al centro del hexágono. Por eso aquí les faltó colocar, pero acá debería ir un simbolito de ángulo recto, porque es la distancia perpendicular. Tomo con mi regla y mido desde acá hasta el centro del hexágono, que es el mismo valor que si lo midiera desde acá hasta acá, o que si lo midiera desde acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá, o de acá hasta acá. Todos son lo mismo, ese es el valor del apotema, me lo están dando, que es x medios. Por eso he multiplicado acá el perímetro, que es 6 por 5x más 3, por el apotema, que es x medios, y eso lo divido entre 2. Esa es la expresión que salió aquí. Entonces es hacer esas operaciones. Aquí está explicado paso a paso cómo se desarrollan esas operaciones. Por favor, léanlo completo. No pasen a buscar nada en otra fuente hasta que no aprovechen al máximo la fuente que ustedes tienen directamente, que es su libro y mi explicación. Y en este ejemplo número 6 tenemos que hallar el producto entre 5m a la 3 y 7m a la 4. Y bueno, este producto 5m a la 3 por todo este polinomio. 7m a la 4 más 8mn a la 4 menos 4n más 3. Fíjense que como es este por todo este, de nuevo, el uso de los paréntesis, súper importante. Si yo no coloco acá los dos paréntesis aquí, pues estaría solamente multiplicando el primero con el primero y ya, terminó la operación. Y entonces lo estaría haciendo mal porque tengo que aplicar primero con primero, luego otra vez con el segundo, luego otra vez con el tercero, luego otra vez con el cuarto, que es el proceso que están mostrando acá. Por favor, lo miran nuevamente paso a paso, ahí está explicado, de acuerdo a la explicación que ya les hice antes para que lo entiendan mejor. Y acá está pues la definición de multiplicación de polinomios. Tenemos este otro ejemplo 7, hallamos el volumen del sólido de la figura 5. Entonces aquí para hallar el volumen de esta figura pues tengo que hallar primero el volumen del cilindro y sumarlo con el volumen de la caja. Recuerden que en el ejemplo que hice al principio de la explicación básicamente ya les expliqué cómo se halla el volumen de cada cosa. El volumen de un cilindro es el área aquí del círculo multiplicado por la altura. Aquí ya me están dando el radio de este círculo, entonces con el radio ya sé que es pi por r al cuadrado y ya me están dando r. En este caso no me están dando el diámetro, sino me están dando directamente r, entonces más fácil porque ya sé que r es x cuartos, multiplico pi y elevo x cuarto al cuadrado y ya tendría el área del círculo, lo multiplico por la altura del cilindro que es x más 1 y ahí ya tendría una operación de monomio por polinomio. Y para hallar el volumen de la caja ya aprendimos también que es la altura multiplicado por el ancho y multiplicado por la profundidad. Haciendo esa multiplicación triple tendríamos el volumen de la caja. Y para hallar el volumen total del sólido pues sería el volumen de la caja más el volumen del cilindro. Ese procedimiento está aquí. Miren, volumen del cilindro, aquí está el paso a paso de cómo se halla el volumen del cilindro. Y acá está el volumen del prisma y está paso a paso cómo se hacen las operaciones para hallar el volumen del prisma. Por favor, una vez más, perdónenme que repita tanto, pero véanlo paso a paso. No busquen en internet hasta que no hayan agotado todo el material que tienen ustedes disponible físico en su libro y más la explicación que les estoy dando. Finalmente acá en el paso 3, pues el volumen del sólido es sumar el volumen del prisma con el volumen del cilindro, que fue lo que ya les dije. Veamos entonces qué vamos a hacer como actividad de trabajo autónomo en este día. Tenemos acá entonces la página 55 y vamos a hacer el punto 1, determinar si cada afirmación es verdadera o falsa y en cada caso de ser falsa escribir un ejemplo. Entonces vamos a hacer el 1 completo.
Vamos a hacer el 2 también, aquí vamos a completar los espacios en blanco. Vamos a hacer también el 3, que es encontrar cuál es el error. Y también vamos a hacer el 4, que es completar los pasos utilizando pues la explicación de cada paso, qué es lo que se ha hecho en cada paso para pasar de aquí hasta aquí. Y bueno, y vamos a dejarlo por ahí, para que no nos salga tan largo, vamos a hacer esos 4 puntos. Entonces chicos, les agradezco muchísimo su atención, les agradezco nuevamente a aquellos estudiantes muy juiciosos que ven de principio a fin el video que yo les grabo, porque yo estoy seguro que no todos lo hacen. YouTube me muestra las estadísticas y él me muestra cuánto tiempo ustedes demoran viendo el video, y a veces pues yo hago videos de 15, de 20 minutos y me muestra que la media de vista de ustedes es de 6, 7 minutos. ¿Qué quiere decir eso? Que no estamos viendo el video completo. Por eso les pido el favor a los que no lo están haciendo, ver el video completo de principio a fin, y a los que sí lo están haciendo, muchísimas gracias. No me están haciendo un favor a mí, se están haciendo un favor a ustedes mismos, aprovechando el tiempo y el material que yo les regalo al hacer la explicación. Entonces, dejando así esa aclaración, les mando un abrazo y que Dios mande su bendición desde lo alto. Nos vemos en la próxima.